Muy buenos días. El impacto mediático del Papa Francisco, capacidad de atracción desde la naturalidad. Este es el anunciado de la presentación que durante la próxima media hora aproximadamente les voy a dictar. He querido dividir esta sesión en dos partes. Empezaremos relatando cómo empezó todo y cómo a partir del cónclave en el 2013, donde el cardenal Bergoglio es elegido Papa, vamos descubriendo a partir de ese capítulo su forma de liderar la Iglesia católica y en particular su forma de comunicar. En una segunda parte trataremos de contestarnos a una pregunta. ¿Estamos ante un Papa que ejerce de comunicador o frente a un comunicador que ejerce de Papa? Ya les anticipo que la pregunta tiene trampa, pero bueno. Para comenzar y situarnos en el anunciado de esta exposición, debemos hacer un pequeño preámbulo que nos permita cartografiar el talante y el perfil comunicativo del Sumo Pontífice. Digo talante para describir no solo su pensamiento, sino sus gestos, sus expresiones, sus modismos, los neologismos y todo su lenguaje y manera de comunicar. Decía hace unos días una señora de cierta edad que se creía más inteligente y aguda porque había notado que con el Papa Francisco era capaz de entender los mensajes del sucesor de Pedro, cosa que hasta entonces pues, nunca acababa de captar en su totalidad, ¿no? Creo que todos hemos tenido una experiencia muy parecida, en cierta medida, a la de esta venerable dama, y es que la comunicación de Francisco se hace más comprensible, más inteligible, más clara, un punto divertida, un punto provocadora incluso, y especialmente cercana por su uso del castellano. Quizás él, como ningún otro papa desde Juan XXIII, probablemente también Juan Pablo II, haya utilizado de una manera tan eficaz su lenguaje comunicativo. Otra de sus grandes aportaciones ha sido su habilidad de saber atraer el foco de los medios de comunicación generalistas, y ahí está el mérito, no los especialistas en temas de religión, sobre el querigma de Jesús, de la Iglesia. Resulta muy novedoso ver cómo ha convertido la buena noticia y el Evangelio en titulares y en portadas incluso de periódicos. Esto es un hecho. A continuación repasaremos también los signos, gestos y palabras del Papa Francisco y analizaremos las novedades que incorpora su forma de comunicar, como las homilías diarias en la Casa de Santa Marta, o la iniciativa de conceder entrevistas, sobre todo al inicio de su pontificado, a diferentes medios de comunicación, lo que supuso en su momento una sorpresa hasta para su propio responsable de prensa, mencionada antes por Gustavo, ¿no? Don Federico Lombardi. Pero remontémonos al arranque de su pontificado, entonces. Francisco irrumpe con mucha fuerza en la opinión pública mundial el día de su elección, es sabido por todos. Las personas que estaban en la plaza de San Pedro cuentan que aquella tarde lluviosa tuvieron que esperar pacientemente quién sería elegido papa entre los candidatos. Tampoco esperaban fumata blanca a esas horas, después de haber estado esperando estoicamente desde hacía muchas horas bajo la lluvia. Con todo, en las listas e improvisadas apuestas que se organizaron por parte de la prensa, se contemplaban diferentes opciones muy seguras. Pero en el momento en que la voz del protodiácono anunció la identidad del nuevo Papa, aquel nombre de Jorge Mario Bergoglio, para los europeos, como mínimo, nos sonó como un desconocido, hay que reconocerlo. Hubo que ir a las referencias bibliográficas para entender quién era aquel cardenal de la Gran Buenos Aires que había sido recién elegido Papa. Su aparición pública ante una multitud reunida bajo los paraguas fue la primera gran sorpresa. Ese nuevo Papa nos hablaba con los signos y las prescripciones como nadie lo había hecho nunca antes. Hay que recordar en primer lugar la sorpresa que provocó la elección del nombre con el que quería ejercer su ministerio, Francisco. Él mismo lo manifestó de una forma clara a los periodistas destacados en Roma, cuando recordó que en pleno cónclave, justo en el momento en que la votación superaba ya los 2/3, el cardenal Claudio Humes se había dirigido al entonces cardenal Bergoglio para pedirle no te olvides de los pobres. Nos dijo el propio Papa que luego, inmediatamente, en relación con los pobres, pensé en San Francisco de Asís. Es para mí, cito textualmente, el hombre de la pobreza, el hombre de la paz, un hombre que ama y cuida de la creación. Es el hombre que nos dio este espíritu, el hombre pobre. Y clamaba, ¿cómo me gustaría una iglesia pobre y para los pobres? En la segunda entrevista que concedió a la prensa,
añadió que el nombre de Francisco, aportando un poco más de luz, lo había elegido porque fue un constructor de paz. Así nos encontramos, pues, con un papa que desde el primer momento le da a su ministerio un plus de sencillez, generosidad, perfectamente rubricado con el propio nombre elegido para su pontificado. Remite además a la idea de que Francisco, estando en su sueño, cito también textualmente, reconstruye mi iglesia. Los signos de aquella noche en la plaza de San Pedro son el de un papa, por lo tanto, que saluda de una forma muy casera, buenas noches, que se inclina ante la gente para pedir su bendición, y tantos padres y sacerdotes de la plaza le bendicen. Es el hombre del traje sencillo, de los zapatos negros, el de las gafas rotas, el papa que se dirige a todo el mundo como obispo de Roma y abandona la idea de un pontificado monárquico para sentirse pastor de todos sus pastores obispos. Aquella noche, alrededor de las 11:30, me recuerdan dos compañeros de la diócesis de Barcelona, de donde procedo, desplazados a Roma para seguir el cónclave, que cuando se dirigían a la casa de Santa Marta para encontrarse con el señor cardenal arzobispo de Barcelona, que ya adivinaban a través de esas primeras declaraciones que interpretar su lenguaje cargado de símbolos acabaría convirtiéndose en una de las claves para entender el nuevo Papa, como mínimo una de las principales fuentes de información. Se trasladó en minibús, cuentan, a la casa de Santa Marta en compañía de los demás. Gestos. Reprendió en broma a los cardenales por la decisión tomada, más gestos. Cenó con ellos y se retiró de nuevo a su habitación en la residencia. Al día siguiente, en un Volkswagen negro, el nuevo Papa se dirigió a la Piazza Navona a pagar su factura y a recoger su equipaje, sin más. Celebró su misa en la Capilla Sixtina con muy pocos ornamentos, predicó sin papeles, cuentan, y sin mitra, de pie. Y dejó para la historia una pequeña homilía de 3 puntos suficientemente significativos y que empezaron a delinear el perfil del Papa Francisco. El primer punto, caminar. Nuestra vida es un camino. Cuando nos detenemos, la cosa no funciona. Caminar siempre en la presencia del Señor y a la luz del Señor. Segundo punto, edificar. Edificar la Iglesia, la esposa de Cristo, sobre aquella piedra angular que es el mismo Señor. 3, confesar. Si no nos confesamos a Jesucristo, la cosa no funciona, no rueda. La Iglesia se convertiría en una ONG de piedad, pero no seríamos la Iglesia esposa del Señor. Caminar, edificar, construir, confesar. Pero no solo se trata de caminar, construir y confesar. A veces hay también sacudidas, lo sabemos. Sacudidas en forma de declaraciones, en forma de gestos. Gestos y palabras del Papa que en los días siguientes a su elección toman un aire nuevo. Signos muy humanos y muy sencillos, como la llamada a su quiosquero de Buenos Aires para pedirle que no le lleve más los periódicos a su despacho, por favor, que ahora ya no los va a necesitar, desde luego. Gestos pidiendo que no acudieran a Roma sus compatriotas argentinos o calzarse zapatos negros en lugar del preceptivo mocasín rojo. Palabras que a veces por sencillas se hacen comprensibles e interpelan a más gente, y de eso se trata la comunicación, ¿verdad? Son casi prescripciones que buscan convertirse en gestos de vida, que se materialicen, que se lleven a la práctica, que sean una realidad. Un Papa que nos habla sobre todo de la misericordia, cuando en la parroquia de Santa Ana el 17 de marzo del 13, justo 4 días después de ser elegido, dice: el mensaje de Jesús es este, la misericordia. Lo apuntaba también en la anterior presentación Gustavo. Sigo leyendo a la declaración en ese momento del Papa. Para mí, lo digo humildemente, el mensaje más fuerte del Señor es la misericordia. Él mismo lo dijo: no he venido para los justos, ellos se justifican por sí mismos. Yo he venido por los pecadores. No es tan fácil confiar en la misericordia de Dios, porque esto es un gran abismo, pero lo tenemos que hacer. El envite es también muy significativo. Nuevamente en aquella misa aparecen más signos de Francisco. Presenta a los fieles un presbítero argentino y al salir se despide uno por uno de todos los fieles que acudieron. Pocos minutos después declara en el Ángelus que ha podido leer un libro del cardenal Casper sobre la misericordia. Cito textualmente, el cardenal Casper nos dice que sentir misericordia lo cambia todo. Es lo mejor que podemos sentir, cambia el mundo. Y añade de forma muy distendida, que no es que quiera hacer propaganda del libro, en un tono muy cordial, ¿no? Y en medio en broma. El Papa se encuentra muy pronto con la obligación de sintetizar
en una exhortación apostólica, más allá de los gestos, el resultado del Sínodo de los Obispos de octubre del 12, previo a su elección, que estaba centrado sobre la nueva evangelización, como bien saben. Y es justamente en el momento de hacer la recopilación de todo lo dicho que el Papa nos presenta su trabajo de síntesis del Sínodo mediante la exhortación de la Evangelii Gaudium, que recoge no solo lo que allí se dijo, sino que además él mismo también reconoció que consultó con varias personas para procurar además expresar las preocupaciones que le movían en ese momento concreto de la obra evangelizadora de la Iglesia. Por ello declara que algunas de las cosas que pondrá son propias de su cosecha y que se enmarcan en la necesidad de avanzar hacia una saludable descentralización y para proponer algunas líneas que puedan orientar la Iglesia en una nueva etapa evangelizadora llena de furor y de dinamismo. Nos estaba avanzando su concepto de Iglesia en salida. Hablemos de sus dotes comunicativas. Uno de los aspectos más destacables de este sucesor de Pedro es su facilidad comunicativa, sin duda. No solo anuncia aquello que dice tal y como lo tiene pensado, sino que además utiliza de una forma muy eficiente un lenguaje prescriptivo. Su primera comparecencia ante la prensa el 16 de marzo del 13, con el gesto de querer reunirse con los más de 6.000 periodistas acreditados en Roma aquellos días, expresa ya, per se, su predisposición a relacionarse con los medios de comunicación, de una forma mucho más significativa de la que se había hecho hasta entonces. El Papa Francisco se hacía entender cuando decía: agradezco especialmente vuestro competente servicio durante los días pasados. Habéis trabajado duro, habéis tenido ocasión de hablar de la Santa Sede y de la Iglesia, de sus ritus, de su tradición, de su fe y sobre todo del papel del Papa y de su ministerio. Pero antes afirmaba que los medios de comunicación se han hecho imprescindibles para relatar al mundo los eventos de la historia contemporánea, poniendo así en valor su tarea y su responsabilidad. La invitación a los medios era básicamente en dos direcciones: ser portavoces, por un lado, de las expectativas y las diligencias del tiempo, y la de dar colaboración a la Iglesia dedicada a una atención especial a vuestro precioso cometido. Y el que nos haría próximos a los medios de la Iglesia sería el respeto por la verdad, la bondad y la belleza, aunque afirmando, cito textualmente, estamos llamando a comunicar esa llamada existencial. El mensaje social, por lo tanto, del Santo Padre se plasma en un titular de prensa pronunciado posteriormente por él mismo ante la presencia de esos miles de periodistas, recordando con un titular, con una sola frase, aquello que luego se convertiría en un programa más amplio, obviamente, expresado con diferentes documentos y momentos iniciales de su pontificado, hasta cristalizar en la Evangelii Gaudium. ¿Cuál era ese gran titular? Lo recordarán ustedes. ¿Cómo quisiera una Iglesia pobre y para los pobres? Y lanzó un último mensaje que constituyó un gran elemento de choque en el fondo y en la forma también. Como muchos de ustedes no pertenecen a la Iglesia Católica, otros no son creyentes, de corazón doy esta bendición en silencio a cada uno de ustedes, respetando la conciencia de cada uno, pero sabiendo que cada uno de ustedes es hijo de Dios, todos. Que Dios les bendiga. Así concluyó. Era evidente que una nueva forma de comunicación empezaba a implantarse, elevando lo más profundo con lo que él representa y cree, y lanzando un titular de gran calado comunicativo y programático. El sumo pontífice, en estos 2 años que llevamos de pontificado, recién cumplidos, ha ido utilizando lenguajes que iban configurando una nueva forma de comunicación, en la que se definía muy bien el titular, el fondo y el deseo de que la comunicación llegara realmente, de una manera eficiente, de una forma fácil, a todo el mundo. El Papa, por lo tanto, se sirve de forma muy inteligente de la psicología propia, de su propia intuición, y también de la de los medios. Sabe empatizar con las dinámicas de los medios de comunicación y de los periodistas que nutren de contenidos estos medios de comunicación. La noticia corta, estilo redaccional sencillo, el titular marcado, la forma prescriptiva de casi decir lo que se debe decir, dar prácticamente el titular, sin olvidar el chascarrillo, la palabra divertida, su capacidad de captar la atención esperando que diga algo, esa expectativa siempre latente ante una locución del Santo Padre. Estamos, así pues, frente a un buen pastor con un lenguaje social muy inteligible
Y es que también en el aspecto social el Papa nos plantea en la Evangelii Gaudium, y especialmente en el capítulo 4, una línea de sueño, de deseo y de misión. De la exhortación apostólica citaré, si es preciso, algunos fragmentos para ver cómo su doctrina encaja en el compendio de la doctrina social de la Iglesia, porque básicamente es una doctrina que se dirige a la misión de la Iglesia y a su evangelización, que trata el respeto a la persona humana y a todos sus derechos, particularmente en el perfil de los más pobres, que comprende y redefine el principio de bien común, la destinación universal de los bienes, la solidaridad como principio social y como virtud moral y la predilección por los pobres y más necesitados como mensaje central del Evangelio de Jesucristo. Clama el Papa por el rol de los políticos y de la sociedad civil en la búsqueda del bienestar. Posiciona a las mujeres y el sentido de su misión dentro del mundo. Sitúa el derecho de solidaridad más allá del repartimiento de la riqueza para situarlo en el ámbito del acercamiento a las personas, con el que él denomina las periferias. Garantiza también el sentido de la clase política desde la perspectiva de la realización de proyectos y de ideas, haciendo que éstas lleguen a materializarse, y cuida con un lenguaje innovador la idea de que la realidad es más importante que las ideas, que la realidad, una vez más, no puede ir desconectada de los profundos pensamientos que nos aporta el Evangelio, que hay que reconducir la idea entre local y global claramente, y que el diálogo social es fundamental para la paz, centrando el diálogo con los estados, con la sociedad, con la cultura y la ciencia. El Papa, por lo tanto, abarca un amplio espectro del que nos definió la doctrina social de la Iglesia en todas y cada una de sus partes. Y propone, de una forma clara, que para hacerlo posible hay que salir a lo que él llama de forma sencilla primerear, que quiere decir una Iglesia con iniciativa, avanzándose, sin miedos, sin ningún temor ni rubor, capaz de salir a buscar la gente, de invitar a todos a involucrarse, con misericordia, con deseo de acompañar, para ser capaces de fructificar la palabra que siembre y ser capaces de ver que todo eso es posible. Expresa, por lo tanto, muy claramente con una frase de portada, una vez más, para la prensa, portada para la prensa, este deseo de hacer patente la misión social de la Iglesia cuando dice, en su apartado 27 del Evangelii, sueño con una opción misionera capaz de transformarlo absolutamente todo. Y lo remarcará de una forma que a mí personalmente me parece grandiosa, en el apartado 178, que yo me atrevería a decir que es poco menos que el credo del Papa Francisco, que sería el credo social del Papa mirando a Dios y mirando al hombre. Estamos frente a un Papa que fomenta la comunicación con unos códigos actualizados a la contemporaneidad. Y es que me gustaría reseñar ahora otro hito relevante también respecto a las relaciones públicas, a partir del mensaje que dirigió el Santo Padre con motivo de la Jornada Mundial de las Comunicaciones en junio de 2014. El sucesor de Pedro nos dirigió un mensaje a todos que expresaba de una forma muy diáfana cómo espera que los medios de comunicación se involucren de manera íntegra a impulsar la solidaridad y el compromiso por la vida y por una vida también más digna para todos. Francisco decía textualmente: comunicar bien nos ayuda a conocernos mejor entre nosotros, a estar más unidos. Los muros que nos dividen solo se pueden superar si estamos dispuestos a escuchar y aprender los unos de los otros. También daba mensajes esenciales para animar a utilizar sin miedo los medios de comunicación para hacer posible que la doctrina social de la Iglesia y la propia visión que tiene el Papa Francisco llegue a todos, sin excluir a nadie. Y también animaba, como ya lo hizo su predecesor, Benedicto XVI, a utilizar Internet para ofrecer mejores posibilidades de encuentro y solidaridad entre todos. Y esto es bueno. Pero también expresa que el mundo de la comunicación, de la misma manera que nos puede ayudar a crecer, nos puede desorientar, puesto que nos puede aislar, si lo malentendemos, nos puede aislar de las personas y también de todos los que no pueden acceder tecnológicamente, económicamente a ellos, ¿no? Y que quedan, por lo tanto, excluidos de la sociedad en red. Pero tener respeto a la prensa, tenerle respeto, no debe confundirse con tenerle miedo y, consecuentemente, rehusar cualquier contacto con los medios de comunicación social y ser reactivos en esa relación con los medios de comunicación. También nos recuerda que la comunicación es una conquista más humana que no la tecnología. Su pregunta en este mensaje es:
¿Cómo podemos situar la comunicación al servicio de una auténtica cultura del encuentro? Ayer, junto con Colin, intentábamos responder a esa pregunta con el panel de la mañana desde una experiencia muy distinta a la de Chicago, la de Barcelona. Seguramente acá en Santiago la experiencia será también localmente distinta, pero con muchos puntos en común y sobre todo con unas orientaciones que aplican en cualquier de estas realidades. Pero sigo. Añadía también, no basta con pasear por las calles digitales, decía Francisco. Es decir, estar simplemente conectados no funciona, no es suficiente. Es necesario que la conexión vaya acompañada de un verdadero encuentro. El mundo de los medios de comunicación no puede ser ajeno de la preocupación por la humanidad, sino que está llamado a expresar también la ternura. Las redes sociales pueden ser un lugar rico en humanidad. La comunicación contribuye a dar forma a la educación misionera de toda la Iglesia y las redes sociales. Es uno de esos lugares donde vivir esta vocación, redescubrir la belleza de la fe y también del encuentro con Cristo. Finalmente, en su mensaje, el sucesor de Pedro acaba diciendo: no tengan miedo de hacerse ciudadanos del mundo digital, no le tengan miedo. El interés y la presencia de la Iglesia en el mundo de la comunicación son importantes para dialogar con el hombre de hoy y llevarlo al encuentro con Cristo. Una Iglesia que acompaña en el camino sabe ponerse en camino con todos. En este contexto, la revolución de los medios de comunicación social constituye un desafío grande y apasionante que requiere energías renovadas y una imaginación nueva para transmitir a los demás esa belleza de Dios. Podemos concluir diciendo que en el Papa Francisco hay una sintonía perfecta entre lenguaje, mensaje, forma y expresión, que hace que, como la venerable anciana que le citaba al inicio, que nos convierte a todos en sus alocuciones en discursos muy inteligibles, ¿no? Y estamos ante un buen Papa y un buen comunicador, en conclusión. A continuación, lo que quería mostrarles es cómo, desde un plan más teórico en términos de comunicación, podemos aplicar estas orientaciones. Esta era la pregunta que lanzábamos al inicio, la hemos contestado parcialmente y, sobre todo, empecemos por ahí, ¿no? La percepción. Al final se trata de eso, de cómo te perciben a ti, ¿no? Parece que al Papa Francisco, hay muchos indicadores que así lo atestiguan, está bien percibido. También en Twitter, donde, como pueden ver aquí, más del 60% de la población tiene una buena consideración de la imagen pública proyectada por el Papa Francisco en 43 países de todo el mundo. En Europa ese porcentaje alcanza casi el 85% y en Latinoamérica un 72%. Quizás porque en Latinoamérica están mucho más acostumbrados a ese estilo más cercano, quizás, es una intuición. El caso es que estas son las cifras que una consultora como Pew Research pues, vertía hace aproximadamente un año sobre la actividad en el perfil de Twitter, que seguramente Gustavo debe conocer sobradamente. Por lo tanto, vemos que la percepción de su gestión, de su ministerio, pues es buena, como mínimo en redes sociales, que parece que es un entorno como más nuevo y más alejado a priori para el mensaje evangelizador, ¿no? En cualquier caso, vemos que, sintetizando, las fortalezas comunicativas del Papa Francisco y que podemos adoptar en nuestra gestión diaria desde las distintas diócesis, desde las distintas congregaciones, en primer lugar es esa naturalidad, esa credibilidad, esa cercanía y esa espiritualidad, porque al final este es el pozo que deja su mensaje, la espiritualidad, ese volver a los básicos y, bueno, ser sobre todo muy coherente en todos los mensajes que lanza, para que al final cale en la población. Es ser coherente y seguir lo que recoge la exhortación apostólica del Evangelii Gaudium. Porque al final nos damos cuenta de que con mucha espontaneidad, supuestamente, con mucha naturalidad, supuestamente, el Papa Francisco sabe utilizar su cargo para situar en la agenda informativa esos
bueno, llamemos temas más espinosos, pero que la Iglesia, desde el punto de vista pastoral y sobre todo de doctrina social, pues debe afrontar sin ningún rubor. Debe centrarse, debe estar en el debate. Temas como inmigración, justicia social, diálogo entre religiones. Digamos que ha tomado la iniciativa de forma proactiva en la agenda pública, ¿no? En la agenda mediática. Sabe generar titulares, sabe captar la atención de los medios, de eso no cabe ninguna duda, pero su principal habilidad es que rompe pues, un poco el esquema previsto, ¿no? Usando un registro poco predecible o poco que difícilmente podríamos pensar que un Santo Padre pues, podría llegar a tener, ¿no? Esa forma de expresarse, de comunicarse, sobre todo a ojos de los europeos, insisto. Y sobre la espiritualidad, esta parte igual la hemos ya abundado bastante en ella. Me interesaría que vieran esta otra parte. Claro, porque al final vemos, insisto, que desde esa espontaneidad y naturalidad hay una serie de virtudes que aplica el Papa Francisco, y es el hecho de que al final, en la interacción con los medios de comunicación, sin ningún miedo, sin titubear, pues es capaz de canalizar el mensaje que él quiere realmente, con el que él quiere impactar en la sociedad, ¿no? Por otro lado, desde el otro punto de vista, el periodista lo único que quiere es conseguir una historia lo más jugosa posible, ¿no? Lo más llamativa posible, que rompa esquemas, que, bueno, digamos que con este marco teórico, en este conflicting agendas, el Papa es un crack, es un maestro. Sabe cómo manejar esta relación con los medios desde este punto de vista más teórico. Porque al final, ¿a qué llamamos noticia, no? Pues bueno, llamamos noticia, ¿qué es noticia? Pues bueno, cuando hay un factor humano de por medio, cuando hay una historia que realmente nos interpela, por lo tanto con una proximidad. Evidentemente, y ahí es un tema que a veces cuesta de entender, pero es que es así, las buenas noticias muchas veces no son noticia, porque parece ser que no son extraordinarias. Yo creo que es totalmente al contrario, pero en fin. Es más noticia la mala noticia que no las buenas informaciones y las buenas cosas que también pasan, afortunadamente, en nuestro mundo. Faltaría más. Por lo tanto, la confrontación entre extraordinario y ordinario es un tema interesante para saber, al final, entender la lógica con la que trabajan los medios. Y luego también la inmediatez, la urgencia, que muchas veces está por delante de lo que es verdaderamente importante. El último teletipo de agencia se impone a esa noticia que tenías perfectamente preparada, pero chico, la actualidad manda, ¿no? Pues ahí tenemos un poco trabado esa idea, esa manera de operar por los medios, la urgencia enfrente de lo que podría resultar a priori más importante. Otros factores que trazan la atención del público, porque al final todo esto va dirigido, todo esto tiene sentido con un público que digiera estos mensajes. Bueno, lo que capta la atención de ese público, por un lado es la controversia, la disparidad de opiniones, la crisis, en definitiva, lo oculto, aparentemente oculto, y lo negativo enfrente de lo positivo. Estos son algunos factores con los que realmente se llama la atención en los medios de comunicación, o se entiende que se llama la atención con los medios de comunicación. Porque al final, como decíamos antes, pero sintetizando, ¿qué espera de nosotros el periodista? Pues eso, una historia, un relato que sea conmovedor, un relato que sirva para captar la atención de su público y al final vender muchos periódicos o tener mucha audiencia en la televisión, en la radio y también muchas visitas en su página web cada vez más. También la prioridad por los datos reales, los datos empíricos, hechos concretos que se puedan tangibilizar. Sí, pero dame la cifra. No, las intuiciones están bien, pero dame una cifra. Bueno, esto es lo que espera de nosotros el periodista, ¿no? Luego también la novedad.
no me cuentes lo mismo que me comentaste hace un año cuando estábamos hablando, o hace 5 años cuando estábamos hablando de la misión pastoral, del plan pastoral, porque es que esto me está diciendo lo mismo que me comentaste hace 5 años. Por favor, dame una novedad, una exclusiva. Puntos de vista, opinión, esto también muchas veces puede servirnos, es una pista para poder ganar espacio en los medios de comunicación a través de la publicity, ganar espacio a partir de textos de opinión, artículos de opinión, tribunas de opinión, que nos permitan tener presencia para contextualizar la actualidad en las secciones de opinión de los medios de comunicación, ¿no? Es otra expectativa que generamos en los periodistas que podemos aprovechar para ganar espacio, para ganar presencia en los medios. También, cada periodista, eso es así, es una obviedad, pero cabe reseñarlo también, tiene diferentes necesidades y, por tanto, hay que tratarlos individualmente. El mail masivo está bien, es fácil, pero no es efectivo. Personalizar la comunicación, llamar periódicamente a los periodistas, eso sí, sin confundir lo que es un trato profesional con un trato de colegueo que tampoco lleva a ningún sitio y que tampoco es recomendable. Es decir, también tener esta relación estrecha, pero distinguiendo muy bien la profesionalidad del trato profesional de lo que sería un compadreo más propio de, pues bueno, de compañeros de trabajo, ¿no? También ponderan y también valoran esa profesionalidad que te lleva a contestarlos a horas intempestivas de la noche, pero sobre todo resultando eficaz, porque por más sonrisas que metas, si al final no cubres esa expectativa que un departamento, que una delegación de medios genera en un periodista, pues el tema no funciona, ¿verdad? Y entrando en redes sociales, a propósito de todo lo que nos comentaba Francisco y que hemos repasado en la parte inicial, en esa primera parte de la presentación, vemos aquí, a ver, aquí, pues bueno, cómo la capacidad de generar historias desde el perfil de Twitter y desde en este caso en YouTube, a través del formato pues, audiovisual, pues permite también ganar mucha notoriedad de manera natural en las redes sociales. Es trasladar esas mismas historias en otro entorno, en otro contexto, que nos da la cercanía a pesar de la distancia geográfica que nos pueda separar de la Santa Sede, ¿verdad? Al final, cuando un mensaje es potente, llega a la gente, se convierte en viral y esto, las redes sociales ayudan a que la capilaridad de la información, pues, utilizarla a nuestro favor, ¿no? Si lo están utilizando la mayoría de empresas, instituciones, incluso las personas a nivel personal, ¿cómo no lo va a utilizar la Iglesia? Y de hecho lo está utilizando desde hace un tiempo para acá, ¿no? Pero hay mucho recorrido para, desde nuestras realidades locales, sacarle más provecho a las redes sociales, ¿no? A través de eso, de historias, de contar historias, relatar a través de una narrativa transmedia que vincule, que ordene los diferentes elementos multimedia a favor de una historia, de un solo relato hacia nuestros feligreses o el público en general, no necesariamente para los convencidos, sino para todos los públicos, ¿no? Entonces, la idea de adaptarnos al usuario, esto también trabajan a nuestro favor las redes sociales. Esa capacidad de adecuar los mensajes, de utilizar diferentes registros en función de cada plataforma de red social, es algo que hay que saber aprovechar también desde la Iglesia. Y en general, no quiero alargarme mucho más, porque lo hemos visto antes, en buena parte. Lo que sí que está claro es que, claro, partimos de esta inquietud, de esta incertidumbre que nos genera muchas veces la luz de información que recibimos a través de redes sociales, pero no hay que considerar la comunicación en redes sociales como una relación de una persona con una masa, con una turba, sino que estamos haciendo una comunicación personal uno a uno. Esto no hay que perderlo de vista nunca, porque al final, para sobresalir en este tsunami de información, con buenos contenidos, con contenidos que apelen a lo más profundo de nuestra audiencia,
conseguimos captar su atención y conseguimos, al final, ponernos en contacto con esas personas quizás alejadas de la palabra de Cristo, pero que a través de historias, de testimonios, podemos llegar a impactar con ellos, que de otra forma, sin esta tecnología, sin estas herramientas, sería imposible. Al final, a modo de resumen, quizás, quedémonos con esta idea, ¿no?, de una comunicación mucho más visual, que se sirve de fotos, de vídeos, y sobre todo que busca la interacción, que busca, porque al final si contamos magníficas historias pero no recibimos una respuesta por parte de la audiencia, tampoco estamos haciendo bien nuestra labor, ¿no? También buscando nuevos argumentos, utilizando nuevos registros, adecuándonos al lenguaje de nuestras audiencias, especialmente de los más jóvenes, y estar ahí a su lado, acompañándoles en el camino, parafraseando al Papa Francisco, ¿no? De hecho, lo decíamos al inicio de esta segunda parte, el Papa Francisco en las redes sociales goza de una capacidad de influencia muy alta. No es porque esté, insisto, delante Gustavo, pero hay que decirlo, son hechos empíricos, la monitorización así nos lo indica. La mayoría de los comentarios positivos sobre él son más numerosos que los negativos, en una proporción 5:1. Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Menciono una vez más este estudio de Pew Research Center. Y todo ello parte de una misión que no hay que perder el foco, que es esta, ¿no?, la de, como dice el Papa, existimos para evangelizar, para que la gente conozca a Jesús y le siga, sin más. Así que si quieren hacer cualquier pregunta, adelante, porque vamos a seguir de una manera mucho más interactiva esta presentación. Cualquier duda que tengan, adelante. Una pregunta para ti, Óscar. ¿Tienen ustedes alguna forma de trabajar el mensaje del Papa en su arquidiócesis, tanto para los medios como para los católicos? Sí, naturalmente. Contamos con medios propios, pero donde ponemos mucho el foco también, aparte de los medios propios, es en el espacio ganado en los medios que no son propios. De hecho, en la estructura de nuestra delegación de medios distinguimos dos figuras, dos vertientes, que son la generación de contenidos en nuestros medios propios, digitales principalmente, pero también en alguno de nuestros medios diocesanos. Esto por un lado. Y por el otro lado, toda la tarea de PR, de relaciones públicas, pero siempre de una manera coordinada, trabajando sobre unos mismos objetivos de comunicación, sobre un mismo plan de comunicación. Todo ello orquestado bajo la batuta de un delegado de medios, que es quien debe velar por esa coherencia en la actividad de ambas partes de la delegación. Tan importante es la parte de relaciones públicas para conseguir impacto mediático, como lo es conseguir ese impacto sin mediadores, en este caso, directamente a través de los medios propios. No hay que excluir ninguna de las dos vertientes, porque son importantes ambas, sí, sin ninguna duda.